Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuándo decimos gloria a Dios? Tomamos ahí nuestros lugares. Gloria al Señor. Quiero leer un pasaje de la Escritura en el libro de Daniel. Daniel es un libro que tiene, hermano, muchas bendiciones. Es un libro que nos enseña entre todas las cosas, a permanecer. Y hay un verso en el capítulo 5, en el verso 13, dice la Escritura: entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel? Oiga esa frase: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? ¿Eres tú aquel Daniel que mi padre trajo de Judea? Que Dios añada bendición a su palabra. Mire, aquí hay unas peticiones de oración. Bueno, vamos a orar por ellas también. Vamos a pedirle al Señor que sus ruegos, sus súplicas, los que usted también tiene. Aquí me pusieron un papelito. Hay dos pastores que nos visitan: el pastor Antonio Campos de Los Ángeles, California, y también el pastor Joel Paz de Argentina, Iglesia Torre Fuerte. Que Dios los guarde, los bendiga. Qué bueno que estén aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a poner cada uno sus peticiones. Padre, en el nombre de Cristo, esta mañana, una vez más, dándote gracias por la oportunidad de estar con vida y poder, Señor, seguir adelante. Mira, aquellos que necesitan salvación, fortaleza, aquellos que requieren sanidad. Mira, pon tu mano allá en los hospitales, Señor, en el nombre de Cristo. Mira, aquellos que están privados, Señor, de libertad. En el nombre de Cristo, que tu palabra, Señor, pueda llegar a ellos. Sabemos que para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Habilítanos tu buena palabra. Te entrego mi mente, mi corazón, mi lengua. Dame una lengua de discípulo para poder enseñar a tu pueblo. Señor, háblanos al corazón. Desde ya reprendemos toda actividad del enemigo y nos declaramos un buen terreno para tu buena palabra. En el nombre de Cristo, Padre, gracias. Amén, amén y amén. Muy bien. Gloria al Señor. Ahora démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. El libro de Daniel, hermano, hay que buscarlo para entenderlo de alguna manera mejor. Porque del capítulo 1 al capítulo 6, diría que son, hermano, capítulos que van en orden cronológico. Pero capítulos 7, 8, 9 empiezan a verse las visiones que tuvo Daniel. Ahí tal vez ya no son muy cronológicas. Pero en el capítulo 5 habla un rey, y el rey ya no es Nabucodonosor. El rey ahora, hermano, se llama Belsasar. Y ese rey no sabía que era su último capítulo, no sabía que era su última noche. Sobre todo que cuando uno lee, hermano, el libro de Daniel, es un libro que en ese capítulo nos está hablando de que, fíjese que dice mi padre, pero investigando realmente era su abuelo. Y el abuelo de este rey Belsasar era Nabucodonosor. Usted puede recordar o puede verlo ahí, que este es el capítulo donde este rey Belsasar hizo una fiesta. Pero en medio de esa fiesta pagana que él estaba haciendo, él recordó, ya bajo los efectos, hermano, de la bebida, él recordó que su abuelo, hermano, mire lo que recordó de su abuelo, y usted se va a dar cuenta de lo que no recordó. Recordó que su abuelo Nabucodonosor había traído los vasos, hermano, de honra, los vasos sacerdotales que se usaban en Jerusalén. Porque hacía muchos años, más de 60 años, del capítulo 1 al 5, hermano, hay más de 60 años. Este Nabucodonosor había sitiado 3 veces a Israel y lo había llevado cautivo, hermano, allá a Babilonia. Lo que la Biblia cuenta es que en medio de lo que le pasó, hermano, a Belsasar, era que ahora estaba en medio de esa fiesta. Mandó a traer los vasos que eran vasos de honra, que eran los vasos que utilizaron alguna vez, hacía 60 años, los sacerdotes allá en Jerusalén. Y con esos vasos empezó a beber con, hermanos, sus concubinas, sus mujeres, que es lo que cuenta la Biblia.
Usted recordará que de pronto sale, hermano, una mano que escribe ahí en medio de todos, Mene, Mene, Tekel Upharsin. Y dice que en medio del candelero salió esa mano divina que decía Mene, Mene, Tekel Upharsin. Este rey Belsasar mandó a traer a todos los astrólogos, hermano, mandó a traer a todos los nigromantes, a todos los del lado de las tinieblas, para que dijeran qué es lo que había, qué significaba eso. Y como nadie pudo, hermano, la reina le dijo: mira, hace muchos años quiero que te recuerdes. No solo te recuerdes de que tu papá se agarró los bastos, recuérdate que tu papá Nabucodonosor estuvo 7 ciclos donde él se volvió loco y se volvió como un animal. Y el único que pudo orar por él para que estas cosas, hermanos, se compusieran, el que pudo ver los sueños de tu abuelo Nabucodonosor, fue un hombre llamado Daniel. Daniel tenía un espíritu extraordinario. Dios le dio dotación de conocimiento, entendimiento, sabiduría. Él sabía interpretar los sueños y las visiones. Y entonces aquel Belsasar, hermano, se había olvidado de cómo, hermano, Dios había tratado a su abuelo Nabucodonosor, cómo Dios lo había perdonado, cómo aquel árabe había vuelto, hermano, a la vida, pero hacía, hermano, más de 60 años. Nota entonces que Belsasar se olvidó de eso, pero no se olvidó de los vasos. Y ese capítulo 5 fue el último capítulo de Belsasar. Pero lo que me llama la atención es que 60 años después, más o menos, hermano, más de 60 años, quién sabe, tal vez casi 70 años. Porque lo que le quiero contar es que cuando la reina le dice: mira, hubo un Daniel para tu abuelo, que ese Daniel se sabía todo porque Dios tenía algo especial con él. Y entonces Belsasar, hermano, da esta frase que me llegó a mi corazón. Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel? ¿Sabe como el que dice: ¿eres tú el mismo Daniel? ¿Es posible que todavía Dios te hable después de 70 años? Ese hombre que ayudó a mi abuelo y que tenía ese espíritu extraordinario, aquel hombre que había llegado a la cumbre, hermano, del uso que Dios le daba a él le está preguntando: ¿eres tú aquel mismo? ¿Sabe qué? Es decir, ¿todavía guardas eso que Dios te dio? Estos dones que Dios te dio, ¿todavía lo guardas? ¿Guardas la humildad que tenías en aquel tiempo? ¿Eres tú aquel mismo? Y entonces eso llegó a mi corazón, porque cuando yo lo vi, como que Dios me dijera: ¿eres tú el mismo Germán que vino hace 30 años? ¿Me buscas de la misma manera que hace 30 años? ¿Tienes sueños como tenías en aquel tiempo? ¿Saludabas a todos los hermanos? ¿Ya se te olvidó eso? ¿Eres tú el mismo Germán? ¿O ahora ya caminas con resortes como pavo real? Y entonces me llegó a mi corazón, me golpeó a mi corazón. Y como me golpeó a mi corazón, ahora yo quiero que golpee el suyo. Pregúntale que está en la par suya: ¿eres tú el mismo de antes? Porque, hermano, ¿sabe qué? Con la bendición de Dios, a veces nuestro corazón no lo resiste. Y después de tomarme estos 9 minutitos, déjeme ingresar, hermano, de lleno al mensaje. Lo que quiero llevarlo, hermano, es primero a que hablemos de algunos personajes, de cómo Dios los bendijo, de cómo comenzaron bien en humildad, con perseverancia, en oración, en búsqueda, en clamor, y después que pasó el tiempo ya no eran los mismos. Dice la Escritura, Primera Reyes capítulo 3 verso 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Salomón aquí era un jovencito, y usted sabe que él dijo: Señor, yo lo que quiero es sabiduría, adelántame la sabiduría, porque ahora que mi padre ha muerto, ahora que mi padre se va, que es David, me queda muy grande esto, y yo necesito, Dios mío, ¿qué quieres que te dé? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres victorias? No, lo que quiero es sabiduría, y eso a Dios le agradó. Y entonces, hermano, capítulo 3, y oiga, 8 capítulos después, en el capítulo 11, la vida, hermano, ya había avanzado. Y cuando Salomón era ya viejo, hermano, no dice su mujer, lo que dice sus mujeres
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Déjeme entrar de lleno al mensaje. Me di a la tarea de buscar hombres, hermano, que Dios, hermano, alguna vez se agradó de ellos. Y cómo con el pasar del tiempo, hermano, nuestro corazón es terrible. Perdóneme, la Biblia dice, hermano, que sobre todas las cosas tenemos que cuidar nuestro corazón. El corazón rápido, hermano, se doblega. A veces, ¿sabe qué? Tal vez muchas veces Dios no nos da todo lo que Él quisiera, porque nuestro corazón no está preparado. No sé, por ejemplo, si Dios le hubiera dado, hermano, la semana pasada a usted un carro, hermano, 2026, el único que hay aquí en Honduras, un Maserati, hermano, anaranjado, que las puertas se abren como las de la Pantera Rosa, así de lado. ¿Hubiera venido usted a la iglesia? Solo 4, hermano, los demás ya vio por qué no le dan nada. ¿Qué cosa es esta? Cuando Salomón era joven, Dios dijo, ¿sabes qué? ¿Se recuerda usted? No voy a retenerme en eso. Señor, yo tengo fuerza porque esto es lo del joven. Pero para este reino necesito lo que los viejos tienen, y es sabiduría. ¿Me la puedes adelantar, Señor? Y dijo Dios, me agradó este joven, me agradó este muchacho. Y entonces usted sabe que le dio riquezas como nadie, que es un templo, hermano, maravilloso, un templo majestuoso, porque Dios, hermano, entendía, el Dios es majestuoso, voy a hacer un templo majestuoso, forrado de oro, hermano, una cosa maravillosa. Y cuando dejó él de edificar para Dios, dice que, hermano, y note, ya viejo, ¿qué cosa es? A ver, cuando era joven Dios se agradó. Y hermano, siendo joven, tal vez corría más riesgo porque era un hombre millonario, bendecido por Dios, bien parecido, y era joven. Pero mire cómo tenemos que cuidarnos. Que cuando ya estaba viejo, hermano, cuando ya habían arrugas, ya estaba panzón, hermano. Pero mire, sus mujeres, me llama la atención que dice inclinado. ¿Sabe qué? Esto no es rápido, no, que es poquito a poquito se va inclinando. Se va inclinando y se inclinó. Y cuando usted lee, ¿sabe qué? Como tenía muchas mujeres y cada mujer tenía su propio Dios, les empezó a edificar templos a los dioses de esas mujeres. Y entonces me llama la atención porque, hermano, al ver esto, es un Salomón y que pidió, hermano, su sabiduría adelantada, que tuvo el templo ahí como una maqueta para ver todo lo que Dios le iba a dar. Y entonces aquí sería la pregunta, hermano, como de joven lo agradó. Hermano, ¿eres tú el mismo Salomón del que Dios se agradó hace tiempo? Silencio en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es que a veces el éxito y la bendición nos dañan. Y hermano, esta carrera es muy larga, ¿sabe? Hermano, Dios no tiene límites. Diga conmigo, Dios no tiene límites. Pero Dios va a llegar hasta donde usted pueda. Si las bendiciones, aún económicas, que Dios le da, no le cambian su corazón, van a seguir llegando. Pero qué triste es que cuando ya estamos bendecidos, hermano, llenos de fama, que Dios ya nos regaló un don que a poco le dan, que siendo joven le adelantaron, hermano, la sabiduría. Y al final ya no terminó bien. Esta carrera es muy larga. Esta carrera, ¿sabe qué es, hermano? De permanecer. Y esa palabrita permanecer es importante, porque dice la Biblia que cuando el Señor regrese, dice, hermano, que aquellos que permanecieron son los que van a ser llevados. No aquellos que tuvieron, hermano, porque a veces sabe que vive uno vive de recuerdos. Cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, cuando yo iba al parque a predicar, cuando yo hacía, todo era antes. Lo importante es cómo estás ahora. ¿Eres el mismo Salomón que agradaba a Dios? Pregúntale que está a la par suya. ¿Eres el mismo que agradaba a Dios? Pero usted dígale, hermano, perdone, yo a usted no lo conozco, pero el pastor, ¿cómo es metido? Ahí le está preguntando. Entonces empecé a buscar y encontré a este hombre que, fíjese que dice, este hombre se llama Uzías. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Era un hombre entendido en visiones de Dios.
Y en esos días, oiga, que buscó a Jehová, él lo prosperó. Verso 5. 10 versos después empieza el problema. Y en Jerusalén, Usías, como agradó a Dios, Dios lo prospera. Hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para poner, dice, para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en una forma prodigiosa, hasta que aquel hombre, hermano, se hizo fuerte. Pero otros 6 versos adelante, le estoy narrando la historia en 3 pasos. Y este rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Oiga, habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Déjeme detenerme ahí. Entonces ahora estoy viendo a un rey, hermano, que hubo un tiempo en que Dios, hermano, le puso algo en su corazón y él dijo, ¿saben qué? Voy a buscar a Dios. Hermano, buscar es inquirir, es investigar, es hermano, de alguna manera meterse a buscar, hermano, en lo profundo. Cuando mi Biblia habla de busca, es la palabra darash, es inquirir, consultar, investigar. Y ¿sabe qué? Me llamó la atención, que también llegó a mi corazón, que empezó a reinar, ponga cuidado, cuando tenía 16 años. Y entonces me llamó la atención, a los 16 años dijo, voy a buscar a Dios. Hermano, no recuerdo, perdóneme en esta. No estoy, hermano, del todo claro, pero creo que en estos que buscaban de Dios, si no es él, fue algún otro que lo buscó de esta manera, dice que les dijo, hermanos, tenemos que enderezar el camino, hay que buscar a Dios. Y él creo que puso un decreto, el que no busque a Dios, ¿sabe qué le puso? Que se muera, le dijo. Hace unos años, hermano, yo leí alguna predicación, tiene que haber, de la búsqueda. Y yo dije, qué cosa, como el rey dijo, hermano, para que esto se mejore hay que buscar a Dios. Si queremos ser prosperados hay que buscar a Dios. Y ¿sabe qué le dijo él al pueblo? Y el que no busque a Dios, sea grande o pequeño, que se muera. Y dice que todo aquel pueblo dijo amén. Y yo dije, mejor no lo digo aquí. Ya se imagina que yo digo, el que busque a Dios, que viva. Y el que no lo busque, que se muera. Ay, Dios, hermano, no quisiera yo llevar eso en mi cuenta. Pero lo que quiero decirle es que cómo empezó de bien. Miren, su juventud, hermano, buscó a Dios. No era sencillo, no era fácil por la edad que tenía. ¿Y por qué cree que me llegó a mi corazón? Porque yo comencé la carrera a los 16 años. Y entonces dije, yo decía, ¿será el mismo, hermano? Como que Dios le preguntara, ¿eres el mismo Usías que me buscabas? ¿Eres el mismo Usías que como me buscaste, yo te di esa gracia para que inventaras armas? ¿Y sabes qué? Como me buscaste, oiga eso, te hice famoso. Y como me buscaste, hermano, aquí hubo un lío. Hasta que te hiciste fuerte, entonces tu corazón se desvió. ¿Sabe qué hizo? Hermano, usurpó otras labores, se metió al templo. Eso no era para él, para estar haciendo una labor sacerdotal. Y como se enojó con el sacerdote porque no le quisieron, hermano, dejar hacer, perdóneme, lo que le daba la gana, entonces se llenó de lepra. ¿Y sabe para mí cuál es la tristeza? Que ahí murió en una casa separada. Hermano, por ejemplo, María estuvo leprosa, pero la sanaron. Aquellos 10 leprosos en el tiempo del Señor, el Señor los sanó. Pero este no terminó bien, ya que se quedó excluido de la casa del Señor. ¿Sabe qué? A los 16 años era el rey, hermano, estaba en la casa de Dios, era el rey y lo buscaba. Y ya cuando termina su carrera, hermano, ya estaba excluido de la casa del Señor. Entonces el punto para mí, ¿eres el mismo Usías que me buscaba? ¿Eres el mismo Usías al que yo prosperé? ¿Eres el mismo Usías al que yo le di fama e hice cosas, hermano, para que él se desarrollara? ¿Eres el mismo, hermano? O ya como Dios te hizo grande, te metiste a usurpar labores que no eran tuyas, agarraste autoridad que no era para ti. Y a pesar de que cometiste el error, te volviste necio porque no pediste perdón y quedó en una casa separada, leproso, hermano, y quedó excluido. Lo que quiero llevarlo es que no solo porque hemos empezado bien,
Si no nos mantenemos, puede ser que nos desviemos, nuestro corazón, hermano, se desvía. Esa frasecita hay que verla cuando se hizo fuerte. Porque, hermano, mientras más Dios nos bendiga, hermano, más de rodillas tendríamos que estar. Si tú tienes un negocio y abriste una sucursal y ahora estás pensando abrir una allá en El Progreso, otra en Choloma, está calidad, está bien, pero no te olvides que es Dios el que te da el poder para hacer riqueza. Es Dios, hermano, el que está ahí. Tienes que permanecer. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¿Eres el mismo que a los 16 años buscaba al Señor? Mire qué cosa, yo recuerdo, tengo una de mis fotos ahí con un hermano a veces que estoy viendo esas fotos y las estoy tratando de archivar de una mejor manera. Veo a unos muchachos que nos fuimos en un bus a un lugar en Guatemala que se llama Jalapa, se llama el lugar. Y fuimos, hermano, a un estadio y yo iba con los muchachos, pues nos tocó, hermano, cantar, predicar, y los hermanos danzaban ahí en la gramilla. Hermano, yo iba con ellos. Y como ellos danzaban, hermano, yo también danzaba. Y ya en el calor de la danza, no sé cómo, algunos iban para atrás y el pastor también iba para atrás. Y yo cuando me recordé ahí dije yo, ¿seré yo el mismo? ¿Seré yo el mismo? ¿Serás, hermano, seremos esos mismos que buscamos a Jehová y que Dios nos prosperó? O ahora que ya somos grandes y ya nos dio la fama, corremos el riesgo de terminar separados, hermano, y excluidos. Usías, hermano, buscó al Señor. Tenía una búsqueda. Esa palabra Darash es profunda. Pero yo le dijera, ¿eres el mismo que buscaba al Señor? Pregúntale a la hermana que está a la par suya, ¿eres la misma que buscaba del Señor? Hermano, mire qué cosa. A veces cuando veníamos a la iglesia, cuando comenzábamos, y ahí estamos, hermano, gloria a Dios, sí, aprendiendo, apuntando, y ya pasó el tiempo, y tal vez ahora apuntas, pero ahora mire lo que apunta. La de la alabanza, en el minuto 15 se le fue la voz. El de la batería iba por otro lado. En el mensaje vi que habían 3 errores. La temperatura, había mucho frío. Hermano, yo fui pastor allá en Neptuno y había un hermano que predicaba otro, yo no venía, predicaba otro, y ¿sabe qué hacía? En el minuto 6 dijo algo que no era, aquí tampoco, entonces no hay que volverlo a invitar. Y yo le tuve que decir, hermano, ¿y desde cuándo tú eres aquí el que dice quién viene y quién no? Pero ¿sabe qué pasó? Se hizo fuerte. Se le olvidó el tiempo que buscó de Dios. Hermano, qué cosa esta, tenemos que permanecer, hermano, en la humildad. Dice la Escritura, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida es la recompensa del que tiene temor de Dios y el que tiene humildad. Hermano, dígame, a ver, ¿cuántos queremos riqueza? Qué lindo. ¿Cuántos queremos honra? ¿Cuántos queremos vida larga? Usted sabe qué dice. Entonces guarda tu humildad y el temor de Dios. Mire qué cosa esta. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¿Eres el mismo Usías que buscaba? Y fíjense que seguí buscando en los puntos aquí y encontré este pasaje de Ezequías. Mire, a ver, antes de que comience a leer, Ezequías fue aquel que se iba a morir. Ezequías fue aquel a que Isaías le dijo, dice el Señor, que arregles tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. ¿Se imagina que usted, hermano Germán, mándeme a un anciano que venga a orar por mí? Hermano, no tengo, pero tengo un profeta. Perfecto, pastor, mándemelo. Yo he leído cómo Elías y Eliseo levantaban a los enfermos, y al que se moría hasta lo levantaban ellos. Y yo le mando al profeta y el profeta dice, sálganse todos por favor. Qué lindo. Profeta, ¿tiene palabra para mí? Sí. Dice el Señor que de esta no salís. ¿Se imagina? Qué terrible, hermano. Con la expectativa. Entonces dice aquí, ve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, si dice el Señor Dios de tu padre, oiga, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor.
Este hombre le dijeron, el mismo Isaías le dijo que se iba a morir. Y cuando Isaías se fue, se tiró al piso a llorar, se puso contra la pared, dijo: Señor, dame una oportunidad, mi esposa, mis hijos, no me lleves, voy a la mitad de mi carrera. Y Dios lo oyó y le dijo: Isaías, regrésate. Y entonces Dios le concedió 15 años de vida. Mire qué cosa. En el verso 15 dice, y dijo, hermano, mire, es todo el capítulo 20, pero en el verso 15, después de que fue sano, hermano, llegaron los babilónicos y él les enseñó todo el tesoro. Y entonces vuelve Isaías y le dice: ¿qué han visto en tu casa? Ezequiel respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor, hermano, dice: he aquí vienen días, cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han alcanzado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Pero oiga esta versión: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, los tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ok. Este Ezequías, hermano, conoció algo. ¿Sabe qué conoció? El poder de la oración. Porque le habían decretado muerte, no solo el médico, sino que Dios mismo le mandó a un profeta que es Isaías y le dice: te vas a morir. Pero él, hermano, va a la oración. Yo hubiera querido que hubiera detalles de esa oración. Y va a orar y Dios lo oye y le dice: ¿sabes qué? He visto tus lágrimas, vi tu arrepentimiento y me ha llegado al corazón. Te voy a dar 15 años más. Y entonces comete un error ya sano, porque los babilónicos llegan y le dicen: mira, sé que estuviste enfermo, te venimos a visitar. Y él les dice: pasen adelante, miren todos mis tesoros. Eran los tesoros, hermano, que lo que hicieron fue que le despertaron interés a los babilónicos y tiempo después lo invadieron. Isaías le dice: mira, porque abriste y le mostraste tus tesoros a Babilonia, dice Dios que vienen días cuando toda tu casa y todo lo que tus padres han atesorado se lo van a llevar a Babilonia. Pero oiga lo que le dicen: y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, te los van a quitar, los tomarán. ¿Y qué dice que le va a pasar a sus hijos? Y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Como usted tiene su Biblia abierta, ¿sabe qué, hermano? Dice Isaías: ay, gracias a Dios que eso no es en mi tiempo, sino en el tiempo de mis hijos. Mire qué padre más desventurado, hermano. Porque le están diciendo: tus hijos tú nunca vas a ser abuelo, porque tus hijos varones van a ser eunucos, los van a llevar a Babilonia. ¿Y cuándo va a ser eso? En el tiempo de que tus hijos estén grandes. Bueno, entonces todo está bien, hermano. Y él conoció el poder de la oración. ¿Qué haría usted que de pronto le dicen: hermano, mira, tus hijos van a ser llevados cautivos a Babilonia, estarán presos y van a ser eunucos? Hermano, no, Señor, mire, se hubiera tirado a la oración si él conocía el poder de la oración. Entonces mi pregunta sería: eres tú aquel Ezequías que conoció el poder de la oración y ahora ya no lo usa? Que iba, hermano, a intercesión y llegaba tempranito y ahora ya no. ¿Por qué? Es que tengo mucho que hacer. Viera que Dios me ha bendecido con tanto. Hermano, que la bendición de Dios primero no te causa tristeza. La bendición de Dios no es para que te alejes de Él. Hermano Germán, ¿por qué nos dice eso? Porque yo, hermano, estoy claro que hay una dotación que Dios dejó al ministerio. Nosotros somos prosperados por la palabra. Somos prosperados por la palabra. Aún la prosperidad económica viene. Por eso es que me interesa este mensaje, porque tenemos que permanecer en lo que Dios nos ha dado. Por eso es que para mí es tan importante el mensaje de la tarde, porque es lo que hemos vivido estos 31 años. Y entonces no nos podemos olvidar de eso. Porque uno, hermano, usted lo sabe, lo he dicho muchas veces, lo digo por mí mismo y sé que a muchos les pasará. ¿Cuándo es más fácil buscar a Dios? ¿Cuando estás prosperado o cuando estás arruinado?
¿Verdad que cuando estamos arruinados, dónde hay oración, dónde hay ayuno? ¿Quién me ayuda? Yo quiero orar, pónganme en oración. Y nos volvemos tan espirituales. Hermano Germán, ¿no le parece que solo un domingo al mes es muy poco de ayuno, hermano? ¿Pero por qué? Porque no hemos permanecido. Note usted que si alguien conocía, hermano, el poder de la oración, era Ezequías. Él había vivido, hermano, una experiencia que sabía que él dependía de Dios. Estaba enfermo y Dios le dice: te voy a dar 15 años más. Y perdóneme, en esos 15 años, Ezequías es el papá de Manasés. ¿No se recuerda usted del rey Manasés? De los peores, hermanos, que hubo en Israel, porque abiertamente se dedicó a la hechicería siendo el rey. Hechicería, hermano, tenía agoreros, tenía todo menos buscar de Dios. Entonces le dieron la oportunidad a Ezequías. ¿Y qué hizo? Mostró todos sus tesoros a Babilonia, se babilonizó. Y entonces, hermano, yo insisto con la dependencia que él tenía en la oración. Hay cosas que Dios te dio, hay cosas, hermano, con las que tuviste muchos logros espirituales. Ahora que lo has logrado, que no se te olvide que ese era tu secreto. Ese era tu secreto. Y por eso le decía Proverbios 22:4: riquezas, honra, gloria, hermano, larga vida es la recompensa de la humildad y el temor de Dios. Pero, hermano, 15 años más le dieron y los echó a perder. A ver, yo no sé cuántos en algún momento tuvieron algún accidente, hermano. ¿Y sabe qué? Un accidente donde usted pudo haber muerto. Y de pronto Dios lo salvó. Pero se nos olvidó, se nos olvidó. Yo recuerdo una vez, hermano, estuve en una playa donde me iba a ahogar. Yo recuerdo. Y como Dios, hermano, me liberó de eso. Hermano, en otro momento, a los 14 años, dimos vuelta en un carro. Otro día le voy a contar. Lo sacamos en escondidas de la mamá de mi amigo. Me dijo: mira, mi mamá se entró a bañar. Y entonces tenemos 1 hora, me dijo. 1 hora. Y entonces el carro lo sacamos empujado. Fuimos a la colonia a dar vueltas, hermano. Y después venían unas muchachas, les tocamos la bocina. Y aquel dio la vuelta, hermano, pero metió el clutch y desconectó el carro y dimos vuelta, hermano. Se imagina, y ahora la señora buscando su carro, hermano. Y su hijo y el hermano Germán, que era una buena amistad para su hijo, le había robado el carro 1 hora para ir a hacerlo pedazos. Nos salvamos de morir. Estando aquí en 1998, el año que nació Hannah, voy al aeropuerto, di vueltas en un carro. ¿Sabe qué? Hermano, me bajé sin problema. ¿Y sabe qué decía la gente? A mí me decía: pobre la gente que iba aquí, se debe haber muerto usted. Y yo le decía: sí, se tenía que haber muerto ese señor, les decía yo, hermano. Pero entonces, ¿qué? No se nos olvide que si estamos con vida es porque Dios tiene un proyecto y un propósito. Y si Dios, hermano, te llamó, es que tiene algo contigo. ¿Eres el mismo Ezequías? ¿Eres el mismo Ezequías? A ver, me voy a atacar a mí mismo. Me voy a atacar a mí mismo. Y a usted un poquito también. Estamos del templo anterior, veníamos obviamente de un templo que estaba allá en el City Mall. Y no fue fe, perdóneme, lo voy a decepcionar, no fue fe mía. No había otro lugar, sino, hermano, ese templo anterior a este, que era de usos múltiples, se llamaba aquí en Honduras, aquí en San Pedro. Ahí había fiestas, había en el techo balazos, han hecho de todo. Pero, hermano, era muy grande para lo que teníamos, era 3 veces más grande. A ver, ¿qué talla usa usted? Medium, qué sé yo, small, o hermano, talla T de tallado, o es M de mamado, no sé, pero ya no sé cómo le queda la ropa. Ok, para que no se me duerma, hombre. Lo que le estoy diciendo es que usted, por ejemplo, es medium, vaya. Y entonces vienen y le regalan un 2XL. No le va a quedar. No le va a quedar, se le va a ver todo flojo. Pues éramos medium y nos dieron 2XL. Pero no se me olvida, porque
hermano, se llenaba la mitad del templo. Y todos los cultos que teníamos, toda la parte de atrás vacía. ¿Y qué hacíamos? Hermano, ¿sabe qué? No solo orábamos, sino llamábamos a las cosas que no son como si fueran. Entonces, hermano, voltéese, y todos se volteaban. Aquel montonón de sillas vacías. Salude a todos los que están en esas sillas vacías. Y los hermanos se me quedan viendo, ¿cómo así? Llame a las cosas que no son como si fueran. Entonces damos la bienvenida, nos volteamos y saludábamos ahí. ¿Y qué pasó? Que Dios fue llenando eso. Dios premia la fe, lo fue llenando y llenando y llenando. A ver, porque nos atrevíamos a llamar a las cosas que no son como si fuéramos. Entonces, ¿seremos los mismos de Benecer de hace 15 años? Que amén ni que nada. Solo guardemos la humildad. ¿Sabe qué cuentan? Que cuando se está escalando, hermano, esos montes altísimos donde hay nieve, hermano, y donde hay vientos tremendos, dice que mientras más alto, más pegado al suelo tenemos que ir. Mientras más Dios nos bendiga, más de rodillas deberíamos de estar. Que no se nos olvide cómo hemos empezado esta carrera. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¿Eres el mismo Ezequías? ¿Sabe qué? Cuando venga algo contrario, a orar, hermano, a orar. A orar, eso hacía Ezequías. Pero como ya era grande, ya era famoso, él ya había tenido a su niño Manasés, se le olvidó. Entonces, hermano, ese punto me llamó la atención. Mire aquí a Gedeón. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Oiga, y le dice Dios: derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera o Ashera que está junto a él. Hermano, este es Gedeón. ¿Se recuerda usted cuando Dios oyó a aquel pueblo que estaba en dice la Biblia, en una extrema pobreza? Tremendo, porque los madianitas le robaban su cosecha. Y entonces Dios dice: oí su clamor y he elegido a Gedeón. ¿Se recuerda? Y entonces le envía un ángel: hola, guerrero valiente. ¿Se recuerda? Y él dice: yo valiente, yo guerrero. No, hombre, si yo soy de la tribu de Manasés. Manasés es olvidado, y entre los olvidados yo soy de la familia más humilde, y entre la familia más humilde yo soy el más acomplejado. ¿A mí me están llamando? Sí, esa es nuestra identidad. Dice Dios que tú eres el encargado. ¿Y qué tengo que hacer? Derriba el altar que tiene tu papá de Baal y quita esa imagen de Ashera que tiene, porque tu papá está en idolatría. Y él derriba, hermano, agarra un ejército de 300. Usted sabe la historia de Gedeón, y vence. Pero después de que, hermano, vencieron a los madianitas, se quitaron la extrema pobreza. En el capítulo 8, Gedeón hizo de ellos un efod. Mire, ¿sabe qué hizo Gedeón? Pidió una ofrenda. Y hasta las hermanas se quitaban los aritos, los llevaron, hermano, las pulseras, anillos de oro. Y Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Sabe qué es un efod? Allá arriba, ¿saben qué es un efod? Efod es el chaleco que usa un sacerdote. A ver, ¿el sacerdote de qué tribu tenía que ser? De Leví. ¿Y este de qué tribu era? De Manasés. Y entonces viene Gedeón, ya porque él se hizo grande, hermano, hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra. ¿Y qué pasó con eso? Todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y ese efod, ahora mire lo que hizo Gedeón, fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Note usted cómo cuando Dios lo llama, hermano, un hombre humilde. No, ¿por qué me llamas a mí? Yo no doy la talla para eso. Pero cuando ya vio la mano de Dios y los recursos de Dios, la fuerza de Dios, el respaldo divino, entonces, ¿sabe qué? Dijo él: voy a hacer un efod. Yo digo un efod, pero si él no era sacerdote. Estoy viendo que Gedeón hace, hermano, fabrica su propio efod, como que él fuera sacerdote. ¿Sabe cómo? Perdóneme. Él dijo: voy a hacer un sacerdocio según la orden de Gedeón, de Gedeondo. ¿Cómo empezó también?
¿Y cómo terminó tan mal? Sabe que de la herencia que quedó, hermano, sus hijos se mataron entre ellos. Uno mató a todos los demás porque él quería ser, hermano, el rey ahí. Y entonces lo que yo quiero ver, hermano, es que Gedeón es un hombre que derriba altares. Mire qué cosa. Pero, ¿por qué? Porque él iba en contra, hermano, de la idolatría. Pero ahora, como tiene el recurso, el respaldo divino, él se hace un efod. Y entonces, ¿sabe qué? Toda la gente iba a una batalla. Y Gedeón, voy a orar con este efod. ¿Sabe cómo? En el nombre ahí de Gedeón. En el nombre de la orden sacerdotal de Gedeón. Se echó a perder. Por ejemplo, fíjese, hermano, que estando yo allá en el planeta Marte, me invitaron a predicar una iglesia. Y entonces, el hombre que me invitó a predicar, yo paso en la entrada y veo la librería. Y voy a ver que en la librería se vendían paños, hermano, pañuelos ungidos para ir a orar por los enfermos. Cuando me dijeron, dije yo, bueno, la Biblia dice que Pablo usaba eso para cuando quedaban una distancia y el enfermo no podía llegar. La sorpresa es que cuando me dan un pañuelito, lo veo con la foto de la cobertura. Ya se imagina usted, hermano, pase por la librería, ahí van a dar, hermano, unos pañuelos ungidos con la foto del hermano Germán. Hermano, se echaron a perder. Este derribaba altares contra la idolatría. Y él después termina en egolatría. ¿Cómo nos puede hacer daño? ¿Sabe qué? Claro, después de que él era humilde, que él no era digno, él se da cuenta que Dios lo usó para extirpar, hermano, la pobreza. ¿Cuántos queremos que Dios nos use? A ver, ¿cuántos? Levantemos la mano los que queremos que Dios nos use. ¿Verdad, Kelly? Imagínense usted, hermano, en una campaña que Dios lo use para sanidad. Y que entonces ahora usted cuente en el último culto, ¿a cuántos sanamos? Llama a su esposa, ¿a cuántos sanamos, mi amor? ¿A cuántos sané la última vez? Ay, hermano. Hermano, venga adelante, por favor. Cuente cuando yo oré, cuéntele lo que pasó, cuéntele. Sí, ahora cuente cuando yo puse la mano. ¿Se recuerda? Con este anillo que me recuerda cuando Dios nos dio el templo. Por favor, foto, crónicas, rápido, sí, foto. Hermano, ¿cómo nos puede hacer daño esto? ¿Sabe qué? Yo quiero que lleguemos victoriosos hasta el final. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón, que la bendición de Dios no nos eche a perder. Usted, hermano, a ver cuánto, me quedan 17 minutos. Usted ya lo habrá escuchado, que me reunieron hace unos 20 y tantos años. Estamos allá en el City Mall, donde ahí quedaba nuestro templo. Y habían, hermano, ahí 800 días. Yo le conté esa vez que nos reunió el apóstol cerca en una reunión allá en México, y había que aportar para ayudar a un hermano que iba a ser pastor y enviarlo ahí que empezara la obra. Y entonces dijo él, bueno, que cada iglesia colabore con algo, y así las más grandes pueden aportar un poquito más, cada uno con lo que pueda. ¿Verdad, Germancito? Por ejemplo, tú allá en San Pedro Sula tienes unas 2,000 ovejas. Mentira, no habían 2,000. No había eso. Usted sabe que nosotros, hermano, y se juntaron 50,000. No, hermano, es que no somos evangelistas, somos evangelistas a veces, hermano, exagerados. Pero cuando dijo 2,000 delante de todos, me gustó, hermano. Salió, sí, podemos ayudar con esto. Se me subió a la cabeza, hermano. Regreso, usted sabe la historia. Tenemos un culto de viernes allá en el City Mall y cae una tormenta, hermano. Allá cabían 800. No había, hermano, ni la mitad del templo. Qué sé yo, imagínense, 250 o 300 personas. Y entonces yo me paro a predicar y rápido, hermano, el Espíritu Santo me habla. ¿Y no que tenías 2,000? Pues me dijo, ¿dónde están tus 2,000? Y desde ese día yo he dicho, ay, Señor. Hermano, ahorita estuve allá en Chile y me preguntaron, ¿y cuánto tienes? Ay, uno. No, de verdad uno. Si somos uno en Cristo.
Sí, pero ¿cuántas hay? Ay, hermano, le dije, mire, te voy a contar la historia. Una vez dije esto y me pasó, y que no me vuelva a pasar. Hermano, ¿seremos los mismos de hace unos años? Eso es todo. Gedeón, eres el mismo cuando Dios te llamó, no eras nada, y ahora Dios te usa. Por eso, ¿eres tú aquel mismo Daniel de hace 60 años? A mí me gustaría llegar al final. ¿Eres tú aquel mismo Germán que vino hace tantos años? Imagínense, si Dios me da vida, el Señor no ha venido y me voy con usted al arrebatamiento si vino, pero el otro año voy a tener 32 años de estar aquí, hermano, en San Pedro Sula, y vine a los 32 años. Hoy sí ya soy, hermano, catrapín, mitad catracho y mitad chapín, pero un día más y ya voy a ser más catracho. Entonces me gustaría que cuando llegue al cielo, Germán, vení para acá, ¿eres el mismo que llegó allá en el año, qué sé yo, 94? Claro, estoy hablando en el buen sentido. No, Señor, he mejorado, qué bueno. Yo no estoy diciendo que se quede como está. Lo que le estoy diciendo es que no crezcamos y que el desarrollo sea que nos olvidamos de lo que nos hizo fuertes, de que nos olvidemos que es Dios el que da el poder para hacer riquezas, que nos olvidemos que es Dios el que multiplica, el que bendice, el que da, el que es Dios el que te ha usado. Qué cosa esta. Mire, Filemón 1:24 habla, hermano, el apóstol Pablo, y dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en 2 Timoteo 4, que para mí es como el, a ver cómo lo digo, 2 Timoteo 4:10 para mí es la última epístola que escribe el apóstol Pablo, es como su despedida. Y entonces él dice: porque Demas, que ayer era colaborador, me ha desamparado amando este mundo. Obviamente, hermano, ese sistema. Y se ha ido a Tesalónica, bueno, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero la palabra colaborador es una palabra que se dice sunergos, de lo que la palabra en nuestro idioma español es sinergismo. Es decir, que Demas era del equipo apostólico. Demas tenía una relación más profunda con el apóstol Pablo. Creo, alguna vez estudié los hijos espirituales del apóstol Pablo. Demas era uno de ellos. Hermano, él se combinaba de tal manera que juntos con Pablo hacían sinergia. Es decir, que la sumatoria individual va a ser menor que cuando nos hacemos todo en unidad. Y entonces este era un colaborador, era un sonergo. Él tenía una amistad con el apóstol Pablo, hermano, una filialidad. Estaban conectados, hacían viajes juntos, compartían la revelación. Pero de pronto, hermano, después de ser un sonergo, vemos aquí que ahora se va, hermano, amando este mundo. Y entonces quiere decir que, por ejemplo, de alguna manera, Pablo tenía sus cercanos, sus colaboradores, que no solo desarrollaban una tarea hermosa, sino que de alguna forma compartían la carga ministerial. A ver, esto ya parece más personal, pero estoy hablando del apóstol Pablo. Pero aquí dice entonces que este Demas, que había empezado bien, luego se fue al mundo. Y entonces este hombre, hermano, este Demas, tuvo una apostasía ya. Hermano, le dio la espalda a la palabra y se fue al mundo. Y note, es que este no era un congregante nada más. Este era parte del equipo, hermano, de Pablo. Es decir, que cuando a Pablo se elevaron al tercer cielo, con los que él compartía, uno de ellos era este hombre que se llamaba Demas. Y es que, hermano, el mundo es atractivo, si no, el sistema, lo que el mundo ofrece es atractivo. Si no, la Biblia no diría que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Quiere decir que una de las tentaciones para nosotros es lo mundano, lo mundano. Silencio, ¿verdad? Es que le iba a preguntar a quiénes lo llama el mundo. Y no vaya a ser que como Condorito deje los caites y me vaya para atrás, hermano. Pero el mundo de alguna manera nos llama a todos.
Peor que a veces, hermano, estamos en algún lugar y viene esa música que nos recuerda. Yo le he contado, hermano, fue una graduación de uno de mis nietos y aquel montonón de luces y todo, hermano, y porque era de un colegio. Y entonces estoy sentado y a mí qué ambiente, bueno, por la familia aquí me voy a estar. Y de repente cuando me di cuenta, así estaba yo, dije, ¿qué tal? Soy el pastor, dije yo. Qué bueno que está debajo de la mesa. Si no hubiera habido mantel y la mesa hubiera sido de vidrio, me hubiera visto así. Hermano, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, ¿verdad? Pero bueno. Entonces el mundo llama. Hermano, ¿sabe cómo es esto de irse al mundo? Yo no puedo señalar a Demas, porque en algún momento, dejó tirada la Biblia. Yo no la dejé tirada, pero sí estuve en el mundial, hermano. Estuve en el mundial. Y ya siendo cristiano, me debilité un tiempo. Pero lo que quiero decirle es, hermano, que había que preguntarle, Demas, ¿eres el mismo que llevaba la carga ministerial con el apóstol Pablo antes? ¿Eres el mismo? ¿Eres el mismo que venías y estabas ahí con, hay que hacer esto? No, sí, vamos a estar, sí, vamos a apoyar. Porque ¿sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos dividamos sin darnos cuenta. ¿Qué actividad hay hoy? Pero esta no es de mi equipo. Hay que mire quién viene. Si lo que Dios nos ha dado es una fuerza que se llama unidad. ¿Dónde ha visto usted que un cuerpo humano, por ejemplo, que usted no le pudo decir a su mano, que la mano le dijo, ay, tengo sueño, me quiero quedar hoy acostada? No agarró usted un serrucho, se quitó la mano, lo dejó tirada y se vino. Donde va el cuerpo van todos los miembros, todos los miembros. Si el cuerpo camina, todos caminamos. Si el cuerpo corre, todos corremos. Si va a las rodillas, todos a las rodillas. Así se mira, hermano, en lo material, así tendría que ser en lo espiritual. Pero Demas, yo preguntaría, ¿eres el mismo que compartía la carga del ministerio? ¿O ahora eres parte de ser la carga del ministerio? Fíjese qué cosa esta. Yo entonces empecé a buscar y claro, como estos han estado terribles, déjeme que le lea un par de buenos. José les dijo a sus hermanos, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis, hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues le dice José a sus hermanos, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Para los que son nuevos en el Evangelio, este es el capítulo 50, pero en los capítulos, hermano, 30 y algo, estos hermanos vendieron a José, porque José, hermano, era el preferido del padre, lo envidiaron. Mi Biblia dice, Eclesiastés 4:4, haz tu obra con excelencia y te ganarás la envidia de tus hermanos. Los propios hermanos lo venden, lo separan, hermano, por muchos años de su padre. Su padre pensó que estaba muerto. Y cuando vino, hermano, muchos años después, creo que más de 20 años, hice alguna vez la cuenta, hubo hambre en Canaán. Entonces dicen, ¿dónde hay comida? En Egipto. Ve, en Egipto, usted sabe la historia. Y cuando llegan a Egipto, no conocieron a José. Porque, hermano, los hebreos se dejaban barba, el pelo, esto. En cambio los egipcios, hermano, ni pelo sobre la cabeza, ni barba, ni bigote. Y como habían pasado más de 20 años, ya había cambiado José. Y ellos llegaron a pedir, hermano, comida. Y José los vio, supo quiénes eran, supo que eran sus hermanos. Y él ahora está, hermano, ahora él manda en Egipto. ¿Sabe qué podía hacer José? Que los maten a todos. Estos me vendieron. Usted fue, mire, tal vez yo les hubiera dicho, hey, ¿saben qué? Yo soy José, al que ustedes vendieron. ¿Y ahora qué hacemos? Rubén, vos eras el más grande y lo permitiste. Judá, vos hasta pagaste. Vení para acá. Hermano, ¿se imagina? Pero note que José ahora es grande, se había hecho grande. Y estando grande, todavía perdonó a sus hermanos. Perdóneme ya que utilicé esa palabra. Esta es la grandeza de José.
¿Sabe qué? Lo voy a poner para aplicarlo. Cuando uno vino a la iglesia, entendió en la Santa Cena, y como cristianos ahora, que nos toca perdonar. Oh, sí, hermano Germán, ya leí ahí aquella oración del Padre nuestro. Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos también a los que nos han ofendido. Pero cuando comenzamos, sí, hermano, lo perdono. Pero como ahora ya escalamos, ya tenemos años, ya vamos al discipulado, conocemos doctrina, algunas palabras en hebreo, otras en griego, ya tenemos un lugar, ya nos conocen en la iglesia, nos envían. Y ahora, ¿sabe qué es lo terrible? Ahora no perdonamos. No me dio el lugar, se sentó en mi silla. Imperdonable. ¿Desde cuándo tu silla? Es que aquí no sé, yo hermano, esa historia la conocemos. Aquí hermanita que miraba los cultos por la iglesia. Y hermano, y una persona ya avanzada y viene a la iglesia y entra tempranito a sentarse. Aquí no puede sentarse. Aquí están los de la alabanza. Entonces me siento aquí están los de Bernabé. Sí, pero es temprano, aquí no hay nadie. Sí, pero aquí están los que dirigen. Sí, aquí hermano, aquí dijo, se sientan los ancianos. Ay, qué bueno, aquí califiqué. No. Ancianos son los líderes de la iglesia. Entró por esta puerta y se fue por aquella. Porque como ya somos grandes, es mi lugar. Aquí pongo mi bolsa, mi velo y demás familiares. Ay, chacatay. Se nos olvidó que antes, hermano, ¿dónde se va a sentir? ¿Dónde se va a sentar? Donde sea, hermano, póngame donde sea. Lo que ahora, en mi silla, me voy, no vengo al culto. Me voy. ¿Y los micrófonos? Ya no hay micrófono para mí. Me voy. Ay, doña Josefa. Ya no es la misma. Hermano, vengo a una audición, sí, califiqué para estar en la alabanza. Padre, gracias, Señor. ¿Dónde hay? Póngame allá hasta atrás, si quiere, atrás de la pantalla. Lo que yo quiero es cantarle a Dios. Pero pasó el tiempo con doña Josefa. Y ahora quiero mi micrófono de otro color. Y que diga aquí, doña Josefa. Y cuando venga tiene que estar limpio. O la sierva no canta. ¿Eres la misma Josefa de antes? Es que como solo agarré hombre, por eso una pasadita a ustedes también, hermanitas. Hermano, ¿cómo nos puede cambiar el tiempo? Pero ¿sabe qué? Que nos cambie para bien. Porque mientras mayores seamos, la Biblia dice que el mayor servirá al menor. A ver. ¿Ya oyó ese principio? El mayor le dirá órdenes al menor. ¿Verdad que no dice así? El mayor servirá al menor. Yo sé que es un poquito álgido, me quedan solo 2 minutos y usted dirá, gracias a Dios, qué suplicio. Pero José, ¿eres el mismo que sigue perdonando a los hermanos? ¿O como eres el gran José de ropa, colores y el preferido del padre? No, José permaneció en su grandeza, perdonó a sus hermanos. ¿Y sabe qué? Creo yo que cuando era joven los acusaba. Y ahora mire cómo cambió para bien. Ahora que está grande y todo, lo que hace es perdonarlos. Para que terminemos bien. Bien molesto, dirá alguien, ¿verdad? Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. En la ciudad de Susa, hermano, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Mire, así salió Mardoqueo. Pero Mardoqueo es aquel hombre que hizo bondades al reino. Cuando vio que había 2 que querían, hermano, estar en contra del rey, los denunció. Y usted recordará la historia, pasó el tiempo, pero Mardoqueo, fiel. ¿Sabe qué? Fiel, aunque no recibió reconocimiento humano. La Biblia dice que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Pero aquí entre usted y yo, porque el mensaje se presta para eso. Yo sé que usted algunas veces ha hecho cosas tremendas por el ministerio. Y tal vez nunca, ni su pastor le ha dicho, hermano, qué bien, gloria a Dios. Nadie.
Entonces Dios, que a Dios no se le escapa nada, hermano, Dios no le va a quedar debiendo nada a nadie. Y mi Biblia dice que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Uno tiene que saber si usted prefiere la honra del hombre o la honra de Dios. Pero el rey no pudo dormir. Y entonces un día que no pudo dormir, hermano, hizo de todo. Y al final dijo: tráiganme el libro de crónicas, ahí, tráiganme el libro de las memorias. Y empezó a leer la historia del reino. Y de repente encontró, qué sé yo, hace 2 años Mardoqueo salvó el reino. Y voy a llamar al de crónicas. Mira, ¿y qué le dimos a él? Nada, rey. No le hemos dado nada. Bueno, lo voy a honrar. Y entonces llama al mayor enemigo de Mardoqueo. Y el mayor enemigo de Mardoqueo le dice: mira, pensando que era para él, usted sabe la historia, dale el caballo, no un caballo cualquiera, que sea el caballo del rey, que lo vistan puro hondureño, de azul y blanco, que le pongan una cadena de oro, y que alguien lo agarre, el caballo, y lo presente delante de todo el pueblo, y que vaya gritando delante de todo el pueblo: así hace el rey aquellos que le honran, así hace el rey con aquellos que le honran. Pensando Amán que era para él, que si era para Mardoqueo. Finalmente Dios, hermano, hace que el rey no pueda dormir para honrarlo. Entonces, ¿sabe qué me llamó la atención? Que este hombre siguió siendo fiel, sirviendo al reino, aunque nunca lo habían, hermano, recompensado los hombres. Hermano, ni un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Ahí el tecladito si me acompaña. Todo lo que tú haces por el reino, tarde o temprano llegará. Si el hombre no te dice nada, no te preocupes, Dios se va a encargar. Pero este hombre permaneció fiel. ¿Eres tú el mismo Mardoqueo que permanece fiel? ¿Sabe? Como hoy no participé yo con ustedes de la Santa Cena porque andaba en otro país, pero aunque no sea Santa Cena, revisemos nuestro corazón. Si somos los mismos con humildad, en oración, en búsqueda. Si somos los mismos, o hemos avanzado o hemos atrasado, nos hemos atrasado. Le voy a rogar que se ponga de pie unos minutitos. ¿Eres el mismo? Pregúntese usted solo ahí: ¿soy el mismo que anhelaba estar en los cultos? ¿Soy el mismo que anhelaba servir? ¿Soy el mismo que valoraba mi privilegio? ¿Soy el mismo que llevaba la carga? ¿O ahora me toca manipular, ahora me toca hablar y ahora me toca diferente? Padre, predicado tu buena palabra, en el nombre de Cristo te pido que esta palabra haya llegado a nuestro corazón, para que no nos perdamos en medio de tus bendiciones, para que no perdamos, Señor, nuestro camino en medio de que tú nos das fama, de que tú nos provees, que tú, Señor, nos prosperas. Te pido que guardemos la humildad y el temor de Dios en el nombre de Cristo. Sé que es un tema, hermano, para los que ya conocemos del Señor, pero habrá alguien que va a recibir a Jesús. Habrá alguien que nos visite hoy, esta mañana, este domingo, y quiere entregarle su vida al Señor. Que tal vez en medio de lo que has oído, el Espíritu Santo tocó algo en tu corazón. O tal vez te había retirado y quieres volver. Tal vez de niño alguien te llevó a la iglesia y hoy por alguna razón alguien te invitó. Habrá alguien que va a recibir a Cristo. Yo le ruego que venga rápidamente. Vamos a orar, no solo para que Dios vea nuestro corazón. Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que vaya a recibir a Cristo? Tal vez algún padre de familia, alguna madre que vino hoy tal vez solo, sabiendo por qué iban a presentar a su muchacho. Y hoy Dios te ha salido al encuentro y te dice: ¿sabes qué? Si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Habrá alguien más que va a recibir a Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Iglesia, orando. ¿Por qué no en unidad? Como en el principio oramos. Solo abra sus labios y diga al Espíritu Santo: tú eres el Señor. Toca cada vida, toca cada corazón.
Quiero interceder como antes. Quiero ser, Señor, aquel que entendía el poder de la intercesión y de la oración. Así como oraba por los míos, Señor, aquí están. Mucha gente necesita de ti. Toca, Espíritu Santo. Toca algo de fe, que nos inyecte fe. Para ti no hay nada imposible. Venga Cristo, venga. Si alguien va a recibir cobertura, lo invito a que venga. ¿Qué es recibir cobertura? Que usted ya es cristiano y que había venido de visita, pero que hoy por alguna razón está tomando la decisión de integrarse al ministerio, ser parte del ministerio, venir, comenzar su carrera, venir para ingresar a Corderitos y poder hacer todo su recorrido en Dios. En el nombre de Cristo, aquellos que van a recibir a Jesús, 1, aquellos que se van a reconciliar, 2, y aquellos que van a recibir cobertura. Todavía un segundito más. Volvemos a cantar. Si Dios lo está tocando su corazón, venga hoy. Venga lo que venga, hazme ver hasta el último momento. Hazme ver. Venga Cristo, no se vaya igual. Sé que estas palabras llegan a su corazón. Es una palabra sacerdotal que te llama, que llega a lo más íntimo de tu corazón y te dice: ven, te estamos esperando. La fidelidad, Dios puede darnos un espíritu de fidelidad. ¿Habrá alguien más? Si alguien está enfermo puede acercarse, vamos a orar. Así como el Señor sanó a esas niñas, en el nombre de Cristo. Todavía te esperamos. Dios te bendiga. Acérquese. Venga. Todavía hay tiempo. No se vaya igual. No se vaya igual, venga Cristo. Que valga la pena haber venido. Si su corazón lo impulsa, no se quede en su lugar. Si su corazón le habla, venga. El Señor está con los brazos abiertos. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay falta que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Te puede levantar. Puede ser decisivo este domingo para que encuentre la vida, el deleite de la vida. Iglesia, le voy a rogar que extienda su mano. Padre, en el nombre de Cristo, esta mañana hemos predicado tu palabra y te pido que aquellos que han venido a entregar su corazón, usted puede ahí abrir su corazón y dígale: Jesús, te pido perdón. Señor, me arrepiento de mis pecados, de mis transgresiones, de mis iniquidades, de todo este tiempo que te he ignorado. Pero por alguna razón tú me has traído, Señor, esta mañana te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento. Que toques mi corazón, Señor, que hagas una operación a corazón abierto y puedas cambiarme toda inclinación que se aleje de ti, que me haga alejarme de ti. Haz el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Hoy que ese ser espiritual ahora esté dentro de mí, que tu Espíritu Santo ahora maneje mi vida. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que de ahora en adelante tú lleves el control de mi vida. Padre, gracias. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande. Sé que has perdonado mis pecados y que hoy comienza una nueva vida. Para aquellos que se están reconciliando, dígale: Señor, aquí estoy. No permitas, Señor, yo no quiero que tus bendiciones
y que el tiempo me cambie para mal. Mira, toda inclinación de mi corazón negativa, te pido, mi Dios, que esta mañana, Señor, vuelvas a abrirme las puertas de tu casa, que pueda retomar mi lugar. Señor, hoy me ha devuelto la dignidad de hijo. Gracias, gracias en el nombre de Cristo. Hoy vuelvo, Señor, al servicio, hoy vuelvo a tus filas, hoy vuelvo a la casa. Reprendo, Señor, en el nombre de Cristo, toda idea que me había hecho creer que no había solución para mí, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por aquellos que están pidiendo cobertura. Señor, los que han venido por cobertura, extendemos este manto que tú has puesto en este lugar, para poder, junto con toda la congregación, servirles. Que sirvamos, Señor, a ellos que son tus hijos ahora, que puedan ser como árboles trasplantados, que vengan, Señor, ahora a las corrientes de agua de tu Espíritu, que den su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que hagan prospere. Permítenos ser ejemplo y que podamos ser ayuda para ellos, en el nombre de Cristo. Si alguien vino con alguna enfermedad, vamos a orar. Para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, a todos aquellos que vienen con alguna enfermedad y aquellos que vienen con una enfermedad que ni ellos saben. Que tu mano, Señor, de sanidad, Señor, venga sobre ellos como en los días de Ezequías. Da oportunidad de vida a todos aquellos que traían, Señor, una enfermedad. Te pido que los sanes para la gloria de tu nombre. Señor, no son los que están aquí adelante, los que están en su lugar, los que están en su casa, en sus hogares, donde la voz se oiga. Señor, que esa voz sacerdotal entre, Señor, por sus oídos y haga el milagro para lo cual fue enviada. Sé que tu palabra no regresará vacía, en el nombre de Jesús. Iglesia, usted que está en su lugar, levante su mano. Padre, en el nombre de Cristo nos declaramos en unidad. Sabemos que tú has dejado cosas hermosas y no queremos perderlas. Queremos ser, Señor, como aquellos que guardan la humildad y el temor de Dios. En el nombre de Cristo bendigo cada familia aquí representada, a todos aquellos donde esta palabra está llegando, su entrada, su salida, sus empresas. Mi Dios, tú eres un Dios grande. Queremos permanecer en la fe, permanecer en la humildad, permanecer en el servicio, permanecer en nuestra ubicación, declarando que toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, oh Señor, por traernos a memoria el principio, Señor. Padre, y que en medio de nuestra ignorancia, al no conocerte, Señor, hubo una pasión que ardió en nuestros corazones. Hoy volvemos a ella, Señor. Espíritu Santo, tomamos tu mano y queremos caminar contigo. Padre, que cada día podamos traer leña al altar, Señor, y tener, Señor, nuestro altar encendido. En el nombre de Jesús, oramos para hacer una iglesia, Señor, conforme a lo que tú, Señor, nos has diseñado para hacer. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, lo lleves con paz y con bendición, y que todos los días la llenura del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, oh Señor. Amén, amén, amén. El Señor le lleve con paz y con bendición. Les esperamos en el servicio de la tarde. Dios le bendiga.